Bien, continuamos con el desarrollo de lo que habíamos comenzado. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de todo lo que sabemos, que son los postulados, obtener el campo eléctrico de una carga puntual. Algo que en principio parece ser muy sencillo, pero digamos, para construir todo lo que sigue, incluso llegar a hacer determinaciones de campo eléctrico de distribuciones continuas mediante integración, esta es la base. Digamos, a partir de acá se define todo lo demás. Imaginemos que tenemos acá, en este punto, una carga, ¿sí? Una carga que la voy a llamar Q, en ese punto donde está la cruz, y a una determinada distancia, ¿sí? Una determinada distancia R, quiero saber en este punto el campo eléctrico. Bueno, es evidente de que el campo eléctrico va a ser radial, ¿sí? Entonces lo que hice yo fue graficar una esfera, y sabemos que en todos los puntos de esa esfera el campo eléctrico va a ser normal, ¿sí? Y va a valer lo mismo. Es decir, en cada uno de los puntos de esta esfera que tengo yo aquí, el campo eléctrico va a ser normal esa esfera y su valor va a ser el mismo. Conclusión, el campo eléctrico va a ser una función del radio. Bueno, acá hice un sistema de coordenadas teniendo en cuenta que lo puedo definir en cualquier sistema de coordenadas, ¿no? Y el punto fuente, ¿sí? Marco la referencia de mi sistema de coordenadas desde el centro de este sistema de coordenadas hasta donde está la carga, lo llamo vector R', ¿sí? Y es el punto fuente. El R' siempre se asocia a la fuente, y el punto en el cual yo quiero determinar el campo eléctrico lo llamo punto campo, y el vector asociado siempre al valor que yo deseo, ¿sí? Es R. Bueno, y si queremos obtener alguna relación matemática entre R' y R minúscula, ya saben cuál es, ¿sí? El vector R mayúscula es la diferencia entre R y R'. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Como lo que vemos ahí. Fíjense que yo tomé un diferencial de superficie en esta esfera y trazo un versor normal. Ese diferencial de superficie, ese versor normal lo llamo A sub R, ¿sí? Obviamente es un versor, le pongo la letra A y R porque está asociado a la dirección de este que está acá. Y ahí se ve el campo eléctrico. Bueno, aplicando uno de los postulados, que es la ley de Gauss, que me dice que el flujo del campo eléctrico, ¿sí? En toda esa esfera va a ser igual a la carga total dividido epsilon 0. Bueno, ¿qué es el flujo? Es ir multiplicando el campo por la superficie, ¿sí? De manera diferencial, sumar todos los diferenciales, hacer la integración de eso, y al realizar toda la integración de toda esa esfera me va a dar la carga total sobre epsilon 0. Obviamente el campo eléctrico va a tener un módulo, ¿sí? Que lo voy a llamar E sub R, y su componente vectorial, es decir, el versor le da la componente vectorial del versor. Lo mismo pasa con el diferencial de superficie. Tengo el módulo de diferencial de superficie y como son paralelos, fíjense, ahí se ve, tanto el vector campo eléctrico como la sub R son paralelos, también va a tener su componente, lo que le da la componente vectorial, que es el versor. Esto es el producto escalar, esto es una integral doble, ¿sí? Recuérdenlo que por una cuestión de simplicidad yo pongo una sola, pero ya al ver que el dominio es una superficie es una integral doble. Y ahí ya tenemos bien planteada la ley de Gauss, ¿sí? Acuérdense que esto es fundamental que sepan manejarlo de esta manera. Ustedes tienen que tener una visión profunda de esta interpretación. Esto es una integral doble de superficie, es un cálculo de un flujo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es el campo eléctrico en toda esa superficie esférica? ¿Sí? Dijimos que es constante, con lo cual, bueno, primero resolvemos este producto escalar, ¿sí? Que me queda A sub R, producto escalar A sub R me da 1, y el campo eléctrico, como es constante en toda la superficie esférica, se puede sacar fuera de este símbolo de integral, ¿sí? Los versores desaparecen, no es que desaparecen, me dan 1, y me queda que el campo eléctrico, que es función del radio, por la integral de superficie, el diferencial de superficie es igual, acá me faltó, a Q, la carga total, sobre epsilon 0.
Bueno, ¿cuánto da esto? Esto es la superficie ¿de qué? De una esfera. La superficie de una esfera, nosotros sabemos que da 4pi por radio al cuadrado. ¿Está? Bueno, y esto, como la incógnita que yo estoy buscando es el módulo del campo eléctrico, esto lo paso dividiendo y me queda que el módulo del campo en función del radio es esta función. ¿Sí? Es la carga dividido 4pi epsilon 0 por el radio al cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Que la magnitud del campo eléctrico depende en forma lineal, ¿sí? de la carga y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como yo quiero una fórmula que para el vector campo eléctrico, ¿sí? le agrego el versor a sub r. ¿Está? Porque nosotros lo que necesitamos es una expresión que sea de tipo vectorial. Entonces, si esto era el módulo, le agrego a sub r y lo transformo en vector. Bueno, vamos a trabajar un poquito con los vectores para obtener una fórmula más clara, ¿sí? Como dije recién, el vector r es r menos r'. El módulo lo llamo sin la flechita, ¿sí? O sea, sin la flechita arriba es módulo y es el módulo de esta diferencia. El versor a sub r, como cualquier vector, ¿sí? es el vector dividido su módulo, que me daría esto. Y fíjense que la fórmula que tenía acá, es decir, esta expresión que tenía ahí, la voy a manejar con las expresiones que tengo arriba. Es decir, que donde es a sub r, pongo módulo, el vector sobre su módulo. Bueno, el 1 sobre r cuadrado me queda acá. Y fíjense que me queda r por 1r y r por r cuadrado de r cubo. Esta es la expresión final que me queda del campo eléctrico. ¿Sí? Como dijimos, r, ya sabemos que es el vector r menos r'. Y bueno, y esto es el módulo y es el módulo elevado al cubo. ¿Está? Bueno, un ejemplo para ver cómo a partir de los postulados uno puede deducir la ley de Coulomb. ¿Sí? Fíjense que lo que hicimos hasta ahora es obtener una fórmula matemática para calcular el campo eléctrico y ahora solamente a partir de esos dos postulados, ¿no? que vimos. O sea, estamos deduciendo toda la teoría de manera coherente, ¿sí? y con demostraciones, algo que se había obtenido de manera experimental. Fíjense este ejemplo, dice, ¿qué pasa si tenemos en el punto que buscábamos el campo eléctrico una carga Q2? ¿Qué fuerza va a recibir esa carga? Bueno, como lo vimos en la clase anterior, en el video anterior, la fuerza va a ser igual al producto de esa misma carga por el campo eléctrico en esa región. Como el campo eléctrico es Q sobre 4pi epsilon 0 dividido r cuadrado, ¿sí? por el vector a sub r, al multiplicar por la carga Q2 me queda esto. Y si uno presta atención, es la vieja y conocida ley de Coulomb que ustedes vieron en física. La fuerza entre dos cargas, en este caso la carga que yo tenía Q y la carga que después agregué Q2, es igual al producto de las cargas, ¿sí? dividido la distancia al cuadrado. Bueno, esto es una constante, ¿sí? 1 sobre 4pi epsilon 0 es la constante K, que es 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, con esto terminamos este video.